El rosado es un vino injustamente despreciado, no digamos por una mayoría, pero sí por algunos consumidores de vino que piensan que el vino tiene que ser tinto y el rosado es un poco más o menos que vino de mujeres. En fin, quien muestra esa idea, pues lo que nos está diciendo es la poca sensibilidad que tiene y lo poco que conoce sobre el mundo del vino. Hay rosados muy prestigiosos y muy caros. Tenemos, por ejemplo, champaña rosado que alcanzan altísimos precios. Y el rosado es una parte fundamental del mundo del vino. Una persona que diga que es amante de la cultura o el mundo del vino y que desprecie el rosado es una barbaridad tan grande como una persona que diga que es un gourmet, que le gusta el mundo de la cocina, pero que solo come carne. Él nunca prueba pescado ni marisco, solo come carne. En fin, sería inimaginable. Pues igual resulta oír en boca de alguien que el vino es el vino tinto, el rosado es un vino de segunda categoría. Afortunadamente, cada vez son menos los que piensan de esta manera tan burda. Y es en lo que llevamos de siglo el tipo de vino que más ha crecido el consumo de vino rosado en el mundo. En estos 20 y pocos años que llevamos de siglo, pues ha crecido un 25%. Actualmente el rosado constituye el 10% del conjunto total de vinos que se consumen en el mundo. Y hay países donde está subiendo con bastante velocidad, como es Francia, o como es Alemania, o como es Estados Unidos, donde no podemos decir que los franceses no saben de esto del vino, donde cada vez son más apreciados los tonos sutiles, suaves, sensuales, que da el vino rosado y que los vinos tintos pues son magníficos, pero es otro estilo de vino. Interesantemente, en España se producen magníficos rosados y además rosados muy asequibles y a un precio realmente pues más que razonable. En el súper encontramos rosados de muy buena calidad y a un precio muy barato. En el mundo se consumen al año actualmente sobre los 2.300 millones de litros de vino rosado, constituyendo una gran parte de la economía y de la industria vinícola. ¿Qué es un rosado? Tradicionalmente se distinguía entre un vino rosado y un vino clarete. Un vino clarete se decía antes, por la mezcla de uva blanca y uva tinta. Y un vino rosado era un vino obtenido con uvas tintas, pero solamente está en presencia el ollejo que da el color del tinto. Ese ollejo se mantiene durante unas horas o unos días para que dé una tonalidad de color, se retira ese ollejo y el vino de uva tinta, total o parcial tinta, continúa su fermentación sin ollejo, como si fuese un vino blanco. Por eso se puede decir que un vino rosado es un vino obtenido total o parcialmente con uvas tintas, pero no se deja en maceración todo el tiempo de la fermentación, sino solamente una pequeña parte para que dé la tonalidad de color
y así obtenemos un vino rosado. La legislación europea ha acabado ya con esa distinción, que pienso que ha sido un grandísimo error. Esa distinción entre vino rosado y vino clarete. Un día haré un vídeo contando específicamente y los detalles de esta historia. Pero hoy en día, pues resulta que según la legislación europea, pues un clarete y un rosado es exactamente igual. No se discrimina entre un tipo de vino y otro tipo de vino. El rosado, dependiendo las horas que ha estado en maceración el ollejo que da el color de las uvas, salvo alguna variedad más extraña como el Alicante Bouschet o la Garnacha tintorera, pero la inmensa mayoría de las uvas tintas sabemos que tiene el color solamente en la piel, en el ollejo. Si tenemos una maceración muy corta, tendremos un vino rosado muy pálido. Hemos obtenido muy poco tono de color. Si tenemos maceraciones más largas, pues iremos subiendo el tono de color. Con lo cual, aquí vemos que tenemos 3 vinos rosados, donde la maceración ha sido del ollejo de la piel de la uva tinta muy poca, algo más y un poquito más. Pero, en definitiva, la mayor parte de la fermentación ha sido realizada, lo que se llama fermentación en blanco, sin piel o sin ollejos, que es lo mismo. El rosado es un vino que aporta pues esa suavidad, esa ausencia de taninos. Hay muchos momentos que no nos apetece tomar el tanino que porta un vino tinto, con lo cual un rosado es un vino fantástico para aperitivo, para beber solo. Hay rosados secos, hay rosados abocados o semisecos, otros rosados son dulces, hay espumosos, como ya digo en el caso de champán o del cava, y combinan los rosados con un montón de comidas diferentes, con pescados, con mariscos, con arroces, con carnes de ave, con comidas sutiles, porque suele ser un vino sutil. Lo debemos de tomar frío, no tenemos que ser unos radicales en el tema de temperaturas, igual que hay gente que le gusta el café más frío o el café más caliente, o la sopa más caliente o menos caliente, pues cuando decimos un vino frío, tampoco tenemos que encorsetarnos en un nivel muy ajustado de temperaturas. Yo diría que el rosado es un vino que hay que tomar entre 8 y 12 grados, una amplitud grande de temperatura dependiendo del gusto de cada uno. Hay quien le guste más frío y quien le guste pues fresco sin que llegue a estar tan frío. Conviene servirlo en copa pequeña para que no se caliente a lo largo del tiempo que estamos degustando el vino y el vino esté en nuestra copa en pequeña cantidad. Si queremos tomar más, pues nos rellenamos más, pero no tenemos una gran cantidad de vino en nuestra copa. Para eso la copa pequeña es la que debemos utilizar. Vamos a analizar hoy 3 rosados que compramos en el súper. Calidad buena, precio bajo y vinos que están muy asequibles de 3 grandísimos productores, uno francés y 2 españoles, que exportan a muchísimos países, a la inmensa mayoría de los países. Estos elaboradores exportan a 160, 170 países diferentes, con lo cual será muy fácil que los encontréis allá desde donde me estéis escuchando. Vamos a nuestro análisis de estos 3 rosados del súper. Tenemos aquí nuestros 3 rosados del supermercado. Son marcas muy conocidas. Una marca francesa, JP Chenet, que se puede encontrar en muchísimos sitios, y aquí en España lo encontramos en Alcampo, porque el vino es una selección Auchan, que es la casa matriz de Alcampo en Francia. Tenemos un vino rosado llamado De Casta, que es un vino muy popular de la bodega Torres. Encontramos en muchísimos sitios, lo encontramos en el Corte Inglés, por ejemplo, pero entre los varios sitios que lo encontramos, donde yo lo he encontrado más barato es en Alcampo.
Y tenemos Gran Feudo, otra marca famosa de Navarra de la bodega Chivite, que también encontramos en diferentes sitios, pero también lo podéis encontrar en Alcampo. Con una visita a ese supermercado podéis comprar las 3 marcas y probarlas si os apetece. Vemos que la tonalidad de nuestros 3 rosados va en aumento. Tenemos el francés con un color salmón muy pálido, tenemos el catalán con un tono frambuesa, no de mucha capa, y tenemos el Gran Feudo pues con un tono mucho más oscuro de fresa, cereza. Pues bien, vamos a ir probando nuestros vinos. El primero, el JP Chenet, es de una empresa muy grande. Puedo abreviar: la empresa vendedora de vinos más grande de toda Europa. Es un grupo francés, el primer exportador de vinos en Francia, que se llama Grand Cru de France, que se traduciría algo así como la gran bodega de Francia. Su propietario se llama Joseph Helfrich y tuvo la originalidad y la genialidad comercial en 1984 de diseñar esta botella que utiliza para todos sus vinos con la marca JP Chenet, que tiene la originalidad de tener el cuello de la botella torcido y una forma de ampolla totalmente diferente y con un escudo grabado en el propio vidrio de la botella. Él tuvo que construir una cadena especial para fabricar esta botella, tuvo un premio importante de diseño por esta botella que la ha hecho popular en todo el mundo. Esta marca se exporta a unos 170 países diferentes. Y el propietario Helfrich de Grand Cru de France, de la matriz, de la casa madre, pues tiene ya bodegas en Burdeos, en Borgoña, en Sauternes, en Alsacia, en la Provenza, en fin, prácticamente en todas las regiones importantes de Francia. Es, como digo, el primer vendedor, elaborador de vino, no solamente en Francia, sino en Europa. Uno de los primeros del mundo. Esta empresa factura de media al año sobre 1.200 millones de euros. Bien, el segundo vino es el de Casta, también de otra conocidísima bodega, de la bodega Torres, una bodega familiar catalana con muchísima tradición. Los Torres empezaron siglos atrás, la familia, a dedicarse al tema del vino, y hoy en día el grupo ha ido creciendo y tiene también bodegas en 9 denominaciones de origen españolas diferentes. También tiene bodegas en Chile y tiene bodegas en California. Ha obtenido hace pocos años un premio a la bodega más prestigiosa del mundo que concede una revista especializada de vinos inglesa, y es sin duda una marca conocida en todo el mundo, que también exportan a más de 160 países. Y el tercer vino, el Gran Feudo de Navarra, pues es también de una gran empresa, la empresa Chivite. Chivite, hasta hace pocos años, era una bodega familiar que comenzó en el siglo XVII a partir de una familia francesa que se llamaba Chivits, de ahí se españolizó y le llamaron Chivite, y esta familia en el siglo XVII venía huyendo de las guerras de religiones que asolaron toda Europa. En Francia hubo muchísimos ataques entre católicos y protestantes y importantes guerras, y huyendo de esas guerras la familia huyó a España, se refugió aquí y comenzó
hacer lo que ya hacían en Francia, que era el cultivo de la vid y la elaboración de vino. Iban ya por 11 generaciones de esa familia elaborando el vino, y en el 2017 esta bodega Chivite fue comprada por Perelada, otra gran empresa catalana, y surgió el grupo Perelada Chivite, pues que también exportan vino a más de 100 países, tienen, como las anteriores, grandes extensiones de viñedo propio. Este grupo Chivite Perelada tiene más de 450 hectáreas propias de viñedo y además compran uva de otras muchas hectáreas de viñedo que ellos dirigen, pero no tienen la propiedad, y por tanto son 3 grupos familiares inmensamente grandes que facturan importantes cantidades de dinero con vinos muy populares, muy conocidos en la mayoría de los países. Vamos a ir a nuestra prueba. Vemos inmediatamente la diferencia de color. El rosado, como tiene una capa baja, no nos obliga a inclinar la copa, sino que podemos ver el tono de color fácilmente. Entonces vemos aquí un salmón muy pálido, una capa bajísima en el primer vino, el francés, que se elabora con uva garnacha y cinsol, 2 uvas tintas, pero la maceración que se le da de los ollejos en este vino es de pocas horas para que coja esa levísima tonalidad de color, algo muy común en la región donde se elabora, que es en el Pays d'Oc o Pays d'Oc, al sur-este de Francia, indicación geográfica protegida. El segundo vino, el catalán de casta, se elabora con uva también tinta, mezcla de garnacha y cariñena. Tiene ya más maceración y por tanto el tono de color es más importante. Y el tercer vino, el Gran Feudo, es monovarietal de garnacha, una uva muy común en Navarra, con más maceración todavía y por tanto los colores aquí son más importantes. Tenemos como ya he dicho, el primer vino, el número 1, capa bajísima, el vino número 2 de capa media y el vino número 3 de una capa alta para tratarse de un rosado. El Chenet, el número 1, que vuelvo a decir que es de uva garnacha con cinsol, 2 uvas tintas, como ya he dicho, muy baja capa, una lágrima casi imperceptible, y en la nariz. Este vino tiene un aroma poco intenso, pero muy limpio y delicado, que recuerda a tonos florales, recuerda a flores. Recuerda también al melocotón. Rosas sería la flor que se aproxima más a este aroma. Es un aroma agradable, pero la intensidad más bien baja. En la boca el vino no es seco del todo, es abocado, tiene un leve resto de azúcar. Es un vino muy ligero, muy sutil, una amplitud baja media, igual que su longitud. Un vino de muy pocas sensaciones en boca, pero hay que decir que las pocas sensaciones que da, tanto de nariz como en boca, son agradables. Vamos al vino número 2 de casta, vino de Cataluña, de las bodegas Torres, mezcla de garnacha y cariñena. Aquí tenemos un poquito más de intensidad de aroma. Esta botella, el vino número 1, era la especial llamada Josephine. Esta es una botella tipo ring, igual que el vino número 3. Seguimos con el aroma del vino número 2. Es un aroma que puede recordar también una nota floral, yo diría que a mimosa.
Es un aroma atrayente, intensidad media, fruta roja, que yo diría que en compota o en mermelada, que puede recordar a la granada, a la cereza. También agradable, un aroma muy atrayente y con más intensidad que el vino número 1. En la boca, el vino seco, totalmente seco, un buen equilibrio, acidez y alcohol. El vino no resalta mucho por caliente de alcohol y tiene buena frescura en boca. Un vino de una amplitud mayor que el vino anterior y mayor longitud. Y un vino que refresca la boca. Un vino que hará un papel fantástico con marisco y con pescado, sin duda. Vamos al vino número 3. Aquí tenemos algo más de intensidad. Aquí tenemos fruta roja. Aquí podemos identificar cereza, fresa, incluso algún tono de cítrico. Aroma muy agradable. Intensidad media alta. En la boca, seco, más cuerpo, más volumen. Aquí tenemos un vino con más carnosidad en boca. Un vino untuoso, un vino que nos llena la boca y tiene más longitud y una amplitud también media larga. Tenemos 3 estilos de vinos muy diferentes. El vino número 1, sutilidad, pero encuentro algo falto de sensaciones. Esto gustará al que bebe vino, pero quiere un vino que sea muy sutil. El segundo es un vino que destaco por su frescura, su buen equilibrio, alcohol, acidez. Y el tercero, porque es un vino 100% garnacha, que es más compacto en boca, tiene mayor carnosidad y es un vino donde el alcohol se nota un poquito más, un vino con mayor presencia en boca. Son 3 estilos diferentes de rosado. Aquí podéis ver que hay rosado de elaboraciones diferentes y de sensaciones diferentes en boca. Vamos a hablar de precios. Son este corcho de plástico y esto llevan aglomerado porque estamos hablando de vinos muy baratos. El Chenet en Alcampo vale 4,15 €. El de casta vale 3,95, 4 €. Y el Gran Feudo estamos hablando de 3,95, 4 €. Son 3 vinos que están en el mismo sector de precios, 4 €. Lo encontráis estos vinos en el Corte Inglés, en Hipercor, en otros sitios, algo más caros. Pero por 4 € los tenéis en Alcampo, como ya he dicho. El primero yo lo voy a calificar con 85 puntos. Es un vino que no tiene muy alta intensidad de aroma y encuentro algo falto de sensaciones en boca. El de casta de Cataluña yo lo voy a valorar con 87 puntos. Es un vino que por 4 € tiene una buena relación calidad-precio. Y el Gran Feudo, más frutoso, más carnoso, con muchas más sensaciones, yo lo voy a valorar con 88 puntos. 3 vinos de personalidad diferente, muy baratos, muy asequibles, que conjugan con una cantidad de comida diferente. Lenguado a la plancha, arroces, mariscos, pescados en salsa, pescados a la parrilla, en fin, una gran panoplia de productos diferentes para acompañar y magníficos cualquiera de ellos para beber solos. Que tengáis felices vinos.